Gracias, Señor, por tu presencia, Padre, que es real. Aleluya, recibe la gloria, la honra y la alabanza, como le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Bienvenidos sean a nuestra vida y a nuestro corazón y a este lugar. Y a las personas que nos visitan, ¿cómo les decimos? Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Nos da gozo que podamos estar aquí en la casa del Señor reunidos en su nombre. Es lo más lindo, lo más precioso, amén, estar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Para no hacer otro movimiento más, vamos así a orar para que Dios nos hable, nos ministre en esta hora. También vamos a llevar en oración muy especialmente a nuestro hermano pastor Gerardo Cázares, porque su papá partió esta semana para estar con el Señor. Vamos a orar para que el Señor les dé fortaleza y consuelo a nuestro hermano Cázares, a su familia. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El papá de nuestro hermano Cázares, él era pastor y sabemos y entendemos que está con el Señor, descansando en la presencia del Señor. Pero vamos a rogar por la familia para que Dios traiga consuelo, y también vamos a orar por cada una de las necesidades que hay en el pueblo. También en esta hora damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través del internet. Dios bendiga sus vidas. Nos da gozo que pueda usted estar ahorita viendo esa transmisión. Deseamos que Dios bendiga su vida, que Dios hable a su corazón, que Dios obre en su vida. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza. Dios eterno, estamos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, para bendecirte, para honrarte, para glorificarte, Señor, para darte gracias porque por tu gracia, por tu misericordia, estamos hoy de pie en este día, Padre. Solamente es por tu gracia y por tu misericordia. Padre, sin ti, Señor, no estaríamos aquí de pie. Gracias porque tú nos sostienes, Padre. Tú nos has ayudado hasta aquí, a cada uno de mis hermanos. Ahora, Señor, te ruego que traigas consuelo y fortaleza a mi hermano Gerardo Cázares, Padre, a su familia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae consuelo y fortaleza a su vida y a su familia, Padre. Te ruego en esta hora que hables a nuestro corazón, que salves las almas, Señor, que sanes al enfermo, que bautices con el Espíritu Santo y fuego, que restaures al que esté caído, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. También queremos decirle a nuestros hermanos o amigos o personas que nos están viendo por el internet, si gusta usted poner su petición en esta hora, en este momento lo puede hacer ahí y puede ponerlo ahí en el chat. Vamos a estar orando por su petición, por su necesidad. Gloria al nombre del Señor. Vamos así, amados hermanos y hermanas, a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos capítulo 3. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 10. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. Hermanos, en esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Esta declaración, ¿quién la hace? La hace el Señor en su palabra. La hace el Dios eterno, el juez eterno. Es el que da esta sentencia. ¿A quién se la da? A todos los hombres y a todas las mujeres que vienen y nacen en este mundo. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Esa es la declaración que el juez eterno, el juez de toda la tierra y del universo, el juez de vivos y de muertos, da y declara que no hay justo ni aún uno. Esta declaración hecha por Dios no le gusta a la mayoría de los hombres. No le gusta que el hombre sea declarado pecador, que no sea declarado justo, puesto que el hombre se siente y se cree a sí mismo y la mujer se creen buenos. Eso es
lo que el hombre siempre tiene en su corazón, que se cree que es bueno. Piensa el hombre que no ha hecho nada malo y que pues que no tiene por qué, según ellos, ser malos. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Aquel joven fue con Cristo doblada rodilla, aquel joven rico, y le dijo: maestro bueno. El Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es solo Dios? El único bueno es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios y el Dios eterno. Él es el Dios que es bueno, solamente Él es bueno. De ahí para allá todos nosotros, hermanos, nos hemos descarriado como ovejas. Hermanos, nos hemos corrompido. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, pero este se buscó muchas cuentas. Dios hizo al hombre recto, pero este se buscó muchas cuentas, y el hombre pecó y cayó de la gracia del Señor y se corrompió, se pervertió. No hay nada bueno en el hombre, pero el hombre, claro, pues se defiende, siempre se defiende y cree que no ha hecho nada malo y que él es bueno y que se merece el cielo. Eso es lo que cree el hombre y la mujer. Pero vemos, hermanos, en la palabra del Señor que Dios no hace distinción de personas, sea la persona muy moral. Hay personas moralmente correctas ante la sociedad, ¿verdad? Que son personas que pues que no hacen grandes maldades, son personas rectas en sus cosas, ¿verdad? No roban, no le hacen mal al prójimo. Pero independientemente de que el hombre sea moralmente correcto, la Biblia aún así lo declara pecador. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien no haya pecado y quien no peque. Hay gente que dice: no, pues yo no he hecho nada mal. Pero mire, desde el momento que el hombre simplemente con una sola mentira que el hombre cometa es culpable. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Al hombre se le puede parecer una exageración que una simple mentira lo condene. Y le voy a decir que lo que condena al hombre es el pecado, desde luego, pero lo que realmente condena al hombre es que el hombre rechaza la salvación. Porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y son malas. El hombre por naturaleza está corrompido, amados hermanos. Desde el principio, cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, empezó la descomposición moral del hombre. Se empezó a corromper y a corromper a tal grado, hermanos, que el pecado llegó a la presencia del Señor y tuvo que destruir a todos aquellos hombres, a toda aquella generación de Noé. Tuvo que raer el Señor completamente a todos los hombres y a las mujeres, porque el pecado ya había llegado hasta la presencia del Señor. Porque el pecado del hombre, la mente del hombre, el pensamiento, el corazón del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Y hoy no es diferente, porque el hombre es el mismo. El hombre sigue su mente, su corazón, solamente hacer el mal. Eso es lo que quiere siempre el hombre, hacer el mal, ¿verdad? Eso es lo que hay en su corazón. Entonces el hombre dice: no, yo soy justo. Pero ¿qué significa justo? Una persona justa significa una persona que es íntegra, que es perfecta, que es recta a los ojos de Dios, que actúa con justicia de acuerdo a la ley de Dios, que es sin pecado a los ojos de Dios y que vive según la ley de Dios. ¿Quién puede estar en esta condición? Sin Cristo, nadie. Nadie puede ser justo por sí mismo, por sus propias obras. Nadie puede. Por eso, hermanos, es necesario, y por eso fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo a morir por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. A los ojos de Dios, claro, a los ojos del hombre, el hombre se considera bueno, pero a los ojos de Dios, el hombre es pecador. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿cuántos dice que pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios, como he dicho anteriormente, Dios no nos va a condenar por el pecado de Adán. Dios nos condena por nuestros propios pecados. Por ejemplo, un niño que nace en este mundo, o niña, viene con una naturaleza caída y pecaminosa, pero Dios no lo hace responsable del pecado de Adán. Si Dios nos hiciera responsables del pecado de Adán, pues cada niño que muriera o niña pues tendría que ir al infierno.
¿verdad? Pero Dios no hace responsables a los niños por cuanto ellos no han pecado. Por eso dijo el Señor que en su palabra que dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:16 dice: dejad los niños, venid a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No importa que el niño sea hijo de la persona más corrompida, más perversa, más malvada, que haga lo que quiera hacer, o que sea pagano, que sea idólatra. Siendo niño es hijo de Dios, o es de Dios, o son de Cristo los niños. No importa dónde haya nacido, ¿verdad? No importa, los niños no necesitan ser bautizados para ser hijos de Dios, ni tampoco presentados por un pastor para ser hijos de Dios. Los tales, dice la Biblia, que son de ellos es el reino de los cielos, es del reino de Dios. Entonces, los niños son de Cristo, no han pecado, pero cuando ya la persona, el niño o la niña entra en una condición que pueda saber el bien y el mal, ahí empieza su responsabilidad delante de Dios. Puede variar mucho en las edades, pero es cuando el niño o la niña entran ya de la niñez a la adolescencia, cuando dejan de ser niños y entran en la adolescencia, ya entonces ya empiezan a saber lo que es el bien y el mal. Ahí empiezan a ser responsables delante de los ojos de Dios. Entonces ahí empieza el adolescente, ¿verdad?, a ser responsable por cuanto empieza a pecar, empieza a hacer cosas malas, y entonces ahí Dios ya lo hace responsable. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces hay gente que dice: no, pues es que yo no hago nada malo. Si usted, inclusive bastante gente, yo he escuchado a mucha gente que comete delitos muy graves y dice: no, yo no he hecho nada malo. O se justifican, dice: no, es que tuve que hacerlo porque esto, por aquello y por lo otro. Pero la gente, el hombre no se siente culpable. Entonces la Biblia dice que, miren hermanos, no importa que el hombre pueda pues ser, repito, una persona moral, una persona correcta, no importa. La Biblia dice ahí en Santiago 2:10: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. Cuando el hombre y la mujer infringen un mandamiento, los infringen todos, los quebrantan todos. Así es lo que dice la ley. Eso es lo que le dice la ley. El hombre es culpable a los ojos de Dios. Es culpable. La gente dice: no, pues a poco por eso tan pequeño. Cada quien justifica su pecado y dice: esto no es nada. Pero Dios hizo responsable a Adán y a Eva simplemente por desobedecer una sola orden muy sencilla: no comas de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese árbol. Esa simple orden y esa simple ordenanza que se le dio a Adán y Eva, cuando la desobedecieron, el Señor los hizo responsables y los echó fuera del huerto del Edén. Simplemente por desobedecer esa orden. Y con ese pecado, hermanos, toda la humanidad cayó en pecado, cayó de la gracia de Dios. Por ese pecado que aparentemente no es tan importante, que no es tan grande, porque no mató a alguien, Adán no mató a alguien, no robó a nadie, no, simplemente desobedeció que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces mire, no importa pecado chico o grande, somos responsables delante del Señor por el pecado. Dios hace responsable al hombre por su pecado. Hay gente que dice: no, Dios no juzga a nadie. Eso es lo que dice la mayoría de la gente, que Dios no juzga a nadie. Dios juzga al hombre. ¿Y cómo lo juzga? Lo juzga culpable. Lo halla y lo encuentra culpable, lo sentencia y dice: eres digno de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia del juez justo, que declara al hombre que ha pecado, que es pecador, y la sentencia es la muerte. Pero el hombre dice: no, poco por eso. Sí, así es. Pero la gente dice: no, yo no he hecho nada malo. No, además, ¿a poco yo? Siempre la gente se excusa y dice: no, ¿a poco yo? Cuando el Señor llama cuentas al hombre y dice: tú has pecado. No, ¿yo en qué? Yo no he hecho nada malo. No, siempre que no. Que el hombre cree que no ha hecho nada mal. Mire, muchas veces el Señor ahí en el Antiguo Testamento les llamaba a la nación de Israel y les hablaba y les decía: ustedes han pecado, ustedes han hecho lo malo. Y muy particularmente y muy puntualmente lo dice Malaquías 1:6.
el Señor les dijo a la nación: ustedes han menospreciado mi nombre. Les dijo: ustedes han menospreciado mi nombre. Entonces la nación de Israel dijo: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sí, Dios le dijo ahí en Malaquías 1:6: ustedes han menospreciado mi nombre. Y la gente: ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque la gente, hermanos, no entiende, hermanos, y no conoce quién es Dios. La gente cree que Dios es un juguete, que es un Santo Claus, es un viejito bonachón. No, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, terrible en lores, hacedor de maravillas. Él es grande y poderoso. Hermanos, su gloria cubre todos los cielos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Dios es grande, hermanos. Dios no es una cosa pequeña. Dios es el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra. Y luego le dice ahí en Malaquías 2:17: ustedes me han cansado. Ustedes ya me cansaron, les dijo Dios a la nación de Israel. Y entonces preguntó: ¿en qué te hemos cansado, Señor? ¿En qué? Cuenta, no, ¿quién fue? Y volteaban para todos lados. ¿Quién cansó al Señor? Nadie ha cansado al Señor. Sí, y entonces el Señor les dijo, o sea, la gente le decía: ¿pero en qué te hemos cansado? Y el Señor ya les decía en qué lo habían cansado. Y luego dijo: ustedes, ahí en Malaquías 3:8, ustedes me han robado. ¿En qué? Sí, ustedes me han robado. Pero la gente le dice: oye, tú has pecado delante de Dios. ¿En qué? Si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Ya con eso creen, el hombre y la mujer creen que merecen el cielo. Pero el hombre, hermanos, y la mujer, para que pueda buscar al Salvador, para que pueda buscar al médico, necesita comprender que está enfermo. Uno que está enfermo es el único que pide y que busca un médico. Las personas que se sienten sanas, pues no van a buscar a un médico. ¿O sí? Las personas que están sanas no necesitan médico. Por eso dijo el Señor Cristo: yo vine a los pecadores y no a los justos. ¿Verdad? Porque el que está sano no tiene necesidad de médico. El que está sano, pero entonces para que el hombre y la mujer puedan acudir al Salvador, puedan buscar un Salvador o al Salvador, necesitan entender que están enfermos de pecado, que están en pecado y que necesitan al Salvador. Entonces la gente, hermanos, siempre dice: ¿por qué? Y luego entonces, en lugar de reconocer el pecado, el hombre se justifica. No, si yo soy muy buena gente. Sí, soy muy buena gente. ¿O ustedes han conocido a alguien que le diga: yo soy muy mala gente? Sí, toda la gente dice: no, yo soy muy buena gente. Siempre así es. Pero entonces el hombre, cuando el hombre se justifica a sí mismo, se condena más. Cuando el hombre se justifica a sí mismo, se condena más. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, mire, es muy sencillo. El Señor, el juez de toda la tierra, declara al hombre pecador. Lo declara pecador. Dice: no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? El mismo Dios que declara al hombre pecador también le da la salida. Le provee la salida. Le provee la salvación. ¿Y cuál es la salida? La salvación es Cristo Jesús, para que pueda ser, usted y yo podamos ser justificados. Justificados pues por la fe. Solamente hay que creer. No hay que pagar absolutamente nada. No hay que hacer buenas obras, aunque hay que hacerlas después que hemos sido salvos, pero no para ser salvos. Sí, dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso es lo que son nuestras justicias. Nuestras mejores obras a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. El hombre se considera a sí mismo justo, siempre y se compara consigo mismo, ¿verdad? No sé, o se compara con otros, más bien. Quiero decir que el hombre, ¿verdad?, siempre se compara con otros. No, yo soy mejor persona que aquel, y que yo soy más justo que aquel, o yo sí soy justo. Y el mismo Cristo habló, estando aquí en la tierra, les habló y les contó una parábola acerca de aquellos que se creían justos a sí mismos, ¿sí? Les contó ahí la parábola del fariseo y el publicano. Les contó porque había gente ahí, particularmente los fariseos, que se creían justos ellos a sí mismos. Ahí en Lucas 18:9
Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, se confiaban de sí, ellos a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los otros. Entonces contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que posee. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él hería su pecho. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La Biblia, hermanos, el Señor les contó esta parábola de estos 2 hombres. Los 2 subieron al templo a orar. Literalmente tenían que subir porque el templo estaba en la parte más alta de una colina. Subieron a orar los 2 y los 2 se presentaron delante del Señor. Uno se puso en la parte principal, ¿verdad?, que fue el fariseo, y el publicano ya se apartó lo más lejos que pudo. Pero entonces, poniéndose en pie, dice que parándose y poniéndose en pie, empezó la oración. Y empezó como debe de ser la oración, dando gracias. Eso se lo habían enseñado al fariseo, que la oración hay que empezarla dando gracias. Y lo primero que hizo el fariseo fue dar gracias. Aparentemente todo está bien, ¿verdad? Porque dijo: te doy gracias, Dios, que no soy como, te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Te doy gracias. Sí. Él realmente no fue a dar gracias al Señor, no fue a dar gracias por lo que Dios había hecho con él, sino lo que él estaba haciendo. Le daba gracias a Dios que él no era como los demás. No dijo: te doy gracias, Señor, por lo que tú me has dado. No le dijo: te doy gracias, Señor, por tu misericordia. No le dijo: te doy gracias porque por tu misericordia y por tu gracia estoy de pie hoy, puedo respirar, puedo caminar. No, le dijo: te doy gracias que no soy como los otros. O sea, te doy gracias porque mira cómo soy yo. Qué tremendo. O sea, le fue a dar un reporte de sus actividades, de su conducta. Fariseo significa literalmente separado. Estos fariseos eran personas muy estrictas para cumplir la ley. Y la ley de Moisés tiene 613 mandamientos, los cuales los fariseos los cumplían estrictamente, y eran tan exagerados, tan estrictos, que no solamente cumplían los 613 mandamientos, sino que le agregaron más. Le agregaron, quizá que tantos más, como el doble o el triple de mandamientos, porque no les parecía suficiente los 613. Y eran tan estrictos, tan meticulosos así, que si la ley decía que había que ayunar un día, ellos ayunaban 2 días. Si la ley decía que había que diezmar de lo que se ganaba, pues ellos diezmaban de todo lo que poseían. No se andaban por las ramas, siempre haciendo más y más y más, y se esforzaban. Cada cosa que hacían era tremendamente, de una disciplina muy, muy tremenda. Pero hermanos, lamentablemente ellos habían dejado lo principal. Dijo Cristo: era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Se habían olvidado de la misericordia. Se habían olvidado, hermanos, que Dios había dado los mandamientos para que el hombre entendiera que está en pecado y que necesita a Dios. Lo necesita, porque el hombre por sí mismo no puede. Pero estos hombres se esforzaban por sí mismos de una manera personal. Se esforzaban tanto. Y hermanos, ellos pensaban que estaban agradando a Dios con lo que hacían. El publicano, en cambio, este hombre era lo opuesto del fariseo. El publicano era un hombre recaudador de impuestos. Este hombre, la nación de Israel lo rechazaban, los detestaban, los tenían aborrecidos porque estaban del lado del imperio de Roma, el cual los tenía oprimidos. Y no solamente cobraban impuestos, sino que cobraban de más. Y todo estaba arreglado, ¿verdad? Porque todo era ahí con moche, todos salían ganando. Entonces los tenían, sí, desde ese tiempo ya había tremenda maldad y corrupción. Los tenían, hermanos, los tenían totalmente aborrecidos. Y el publicano lo sabía, que no lo querían, pero a los publicanos no les importaba ganar dinero.
Y eran personas aborrecidas, eran personas que los tenían como ladrones, como bandidos, como traidores. Así los tenía la nación de Israel, a esos dos hombres, a estos publicanos. Entonces el fariseo, hermanos, dando gracias a Dios por lo que él había hecho, por lo que estaba haciendo, realmente no estaba agradeciendo a Dios por lo que Dios hacía en él, sino que le daba gracias a Dios por lo que él hacía. No se acordaba este fariseo, ¿verdad? Lo que dije hace un momento, lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo es el hombre delante de Dios? Como suciedad. ¿Usted cree que el hombre natural entiende esto? Que a los ojos de Dios el hombre es como suciedad. ¿Sí sabe lo que es la suciedad? ¿Sí sabe? Es el excremento. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Fíjese. Y el hombre, no, eso es muy fino el hombre. ¿Verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Así se siente el hombre. Porque, hermanos, Dios no comprendemos en su plenitud, pero Dios es un Dios santo, perfecto, limpio, puro, ¿verdad? Pero el hombre se ha corrompido, hermanos, se ha pervertido, se ha depravado, y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es, aunque es algo pues que no es agradable decirlo, pero lo voy a decir, ya lo he dicho en otras ocasiones, es las toallitas, por así decirlo en la actualidad, toallitas sanitarias que usa la mujer en sus días de regla. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. Así y lo dice Isaías, se incluye, dice todos nosotros. No dijo ustedes, que ustedes. Dijo todos nosotros somos como suciedad. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el hombre, ¿usted cree que se siente sucio en los ojos de Dios? No, se siente limpio, se siente merecedor del reino de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el fariseo, hermanos, pues él creía que lo que estaba haciendo ahora, él ayunaba. ¿Está mal ayunar? No está mal ayunar. Él no era un ladrón. ¿Era malo no ser un ladrón? No, eso es correcto. Él no era un adúltero. Es correcto no ser adúltero. Es correcto no ser adúltero. Eso es correcto. Lo que pasa es que él lo hacía para vanagloriarse y para humillar a los demás y para decir yo soy más santo que tú. Ahí estaba el problema, su soberbia, su altivez. Entonces todo lo que hacía para Dios, hermanos, era echado a perder, era contaminado por su soberbia, por su egoísmo, por su vanagloria, porque él se ensalzaba. Dice el Señor que el fariseo no regresó a su casa justificado, porque dice que el que se ensalza será humillado. Él fue a ensalzarse delante de Dios. Se fue a vanagloriar de lo que él era. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Si nosotros hemos pecado, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros, si hemos pecado, tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Quién? A Dios. Es a Dios quien hay que confesar el pecado. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, que dice, alcanzará misericordia. El que lo encubre no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Nosotros no podemos querer, hermanos, si estamos en pecado, tenemos que confesar el pecado y decirle, Señor, perdóname, y apartarnos. De lo contrario, no vamos a alcanzar misericordia. Hay gente que sí confiesa su pecado. Hay muchos que confiesan su pecado, y lo peor que lo confiesan delante de los hombres. Van los domingos, confiesan su pecado, pero salen de su confesión y siguen en su pecado. Siguen en su maldad. Siguen pecando, siguen haciendo lo malo. No alcanzarán misericordia. No alcanzarán misericordia. Pero si lo confiesan y se apartan,
alcanzarán misericordia. Mire, todo esto que hacía el fariseo era correcto: orar, ayunar, no ser ladrón, sí, no ser un adúltero. Eso era correcto y es agradable a los ojos. Pero cuando nosotros, hermanos, en nuestro corazón hay pecado, cualquier otro tipo de pecado, a lo mejor no cometemos eso, pero cometemos otros, y no queremos apartarnos, no queremos limpiarnos de ese pecado, entonces estamos contaminando, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro corazón, y todo lo que le ofrecemos a Dios está contaminado y Dios no lo recibe. Dios no recibe, hermanos. Nosotros podemos dejar, miren, nosotros podemos guardar del adulterio, del robo, de la sinvergüenzada, pero si hay otros pecados, mire, el pecado de este varón era simple y sencillamente la vanagloria, porque él se llegó a ensalzar. Ese era su pecado. Y él regresó como pecador y salió como pecador. Ese, por ejemplo, para la vista en general del hombre y de la mujer, pues qué tan grave era que simplemente fue decirle al Señor lo que hacía, ¿verdad? Y quizá este hombre sin duda se guardaba de esos pecados escandalosos, pero había en su corazón ese orgullo, esa soberbia, y no solamente eso, sino que despreciaba a los demás, y él se creía más santo que los demás. Entonces eso que hacía se pervertía, se corrompía, y Dios no lo recibía. Y pasaba lo mismo, hermanos, y pasa hoy lo mismo. Cuando nosotros, hermanos, podemos estar bien en muchas cosas, pero si nosotros en nuestro corazón hay pecado, cualquiera que sea el pecado, por eso siempre tenemos que ir, hermanos, Señor, ten misericordia, perdóname, límpiame, santifícame. Todos los días, Señor, santifícame, perdóname, límpiame de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Tenemos cada día: Señor, ten misericordia, límpiame, purifícame con la sangre de Cristo. La nación de Israel, hermanos, ellos ofrecían sacrificios a Dios, cosa que Dios les había pedido. Sí, pero el Señor ya les era, ahí en Isaías capítulo 1, dice: no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Ellos le llevaban ofrendas de perfume al Señor, y el Señor para él era una abominación. Isaías 1:13, sí, iban con presentes. Dice: no me traigáis vano presente, no me traigáis perfume, porque me es abominación. ¿Por qué el Señor rechazaba esas ofrendas? Porque había pecado. Sí, ahí en el capítulo 1 ya hemos predicado ahí del capítulo 1 de Isaías. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Crié hijos engrandecidos, Dios se rebelaron contra mí. Y ahí les habla: oh generación infiel y pecadora. ¿Verdad? Entonces venían, ¿verdad?, estaban en pecado, y luego venían bien santitos a los cultos los domingos, a levantar sus manos. Oh, cuánto amo a Cristo. Pero con el pecado en el corazón. Terrible pecado. Cuando nosotros, hermanos, venimos así a la presencia del Señor, el Señor no recibe nada. Le es abominación la oración, la alabanza. Le es abominación, el Señor la rechaza. Sí, le dice las lunas nuevas y sábado, el convocar asambleas, o sea, el reunirse en las asambleas, es cuando el pueblo se reunía en el templo. El convocar asambleas, dice: no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Qué tremendo. Ellos, según ellos, estaban cumpliendo en lo externo, pero tenían un corazón contaminado. Había pecado en su corazón, había maldad en su corazón. Entonces el Señor dice: eso yo no lo recibo, no lo acepto. Sí, son iniquidades vuestras solemnidades. O sea, el Señor se las contaba como pecado. Y venían bien, nomás se limpiaban el pico, y venían bien limpiecitos, bien puros al templo. Y el Señor les dice: vuestras solemnidades me son iniquidad, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Estaba el Señor cansado. Ahora, el Señor no quería que el pueblo hiciera los sacrificios que Moisés mandó. Sí quería él quería que llevaran perfumes y que llevaran y ofrecieran lo que se les había pedido. Señor, sí, pero quería que lo hicieran con un corazón limpio. Por eso también Isaías mismo dice, y Cristo lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Nosotros podemos hacer muchas cosas correctas conforme a la palabra del Señor. Fíjese, conforme a la palabra del Señor, pero si hay pecado interno en nuestro corazón,
Simplemente con que haya soberbia, con que haya vanagloria, con que usted o yo nos creamos más santos que otros, el Señor no recibe nada de lo que estamos ofreciendo. Sí, no lo recibe. Y esto no quiere decir que en el caso como el publicano, que él regresó a su casa justificado, esto no quiere decir que él iba a seguir en el pecado. Lo confesó, sí, pero tenía que restituir lo que había robado y tenía que apartarse. Porque no basta, repito, con lo que he estado diciendo ahorita, no basta con confesar, hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse del pecado. Tenemos que renunciar al pecado. Es una decisión y tenemos que hacerlo. El Señor quiere, hermanos, que nosotros cuando venimos a adorar a la casa del Señor, no vengamos creyéndonos muy santurrones. Eso se llama, ¿verdad? No viene así en la Biblia como tal, pero se llama pecado de santidad. Se creen muy santos algunos. Aquí no hay, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Porque el Señor no, si hay alguno aquí, el Señor no recibe nada. Podemos orar y ayunar, y no quiere decir que no debemos de hacerlo, tenemos que hacerlo, pero hermanos, con un corazón contrito y humillado, humillando nuestras vidas en la presencia del Señor. El Señor dice, ¿quién, en el Salmo 24:3, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, el puro de corazón. Mis manos tienen que estar limpias y también mi corazón. No nada más el corazón o no nada más las manos. Mire, los apóstatas me estaban diciendo que porque ya no había hablado de los apóstatas. Mi alma te alaba, Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, mire, cuando, por ejemplo, precisamente estamos hablando de esto, del fariseo que estaba acusando a aquel, ¿verdad? Y lo creían bien pecador. Y hay gente, ¿verdad?, que a veces cree que tampoco uno no puede decir nada y no hablar contra el pecado, contra la maldad, contra lo que han pervertido el evangelio. No, eso no está prohibido, eso tenemos que hacerlo. Lo dice en su palabra el Señor, que tenemos que hacerlo, reprender, amonestar y corregir a los que estén enseñando diversa doctrina. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero el hecho que uno reprenda el pecado o la apostasía o algo que esté torcido no es porque no es con el fin de condenar, sino de restaurar, de que el hombre y la mujer se corrija el camino. Esa es la intención. Entonces los apóstatas, ¿verdad?, los que tienen otro evangelio, pues dicen, no, nada más Dios mira el corazón. Sí, nada más el puro corazón es lo que se va a ir al cielo cuando Cristo venga. No, dice la Biblia que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al lugar de su santidad? El limpio de manos. Sí, que no andamos pecando, ¿verdad?, con las manos, ni con nada, ni con los pies, ni con los ojos. El limpio de manos y puro de corazón es el que no ha elevado su alma a la vanidad. Aquí está también. Que no ha elevado, no, que yo soy la gran cosa. Sí, hay algunos que no son vanidosos en el sentido de, pues, vamos a decir, material o físico. Hay gente que no es vanidosa por su físico o por lo material, sino que es vanidosa en lo espiritual. Se creen bien santurrones, bien santos ellos. Nomás ellos son santos. ¿Sí? Y los demás los desprecian, los miran con desprecio. ¿Sí? El Señor dice ahí en su palabra que en Isaías 65:5 dice, ¿Quién dice, estate en tu lugar y no te allegues a mí? Isaías 65:5. Dice, hay algunos que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Tú ahí quédate, no te me acerques. No te me vas a acercar porque yo soy más santo que tú. Así dice Isaías 65:5. Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Sí, esos que no te me acerques, hijo del diablo, malvado. Sí, se creen bien santos. Terrible, ¿verdad? No te me acerques. Dice, son humo en mi furor que arde todo el día. Ese tipo de gente, el Señor no la puede tolerar, no la tolera. Entonces, el Señor quiere, hermanos, que nosotros no debe de haber vanidad de ningún tipo, tampoco ni la física, ni la material, porque hay gente que es muy vanidosa con sus cosas que tiene. Apenas hay gente que tiene una bicicleta
y ya no le puede uno ni hablar. Ya se cree en la gran cosa. ¿Sí? O hay gente que se cree muy galán. Sí, no, cállese. Sí, no, una vanidad terrible que tienen. Sí, pero dice la Biblia que vana es la hermosura, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Aunque dice que solamente también para la mujer, pero también para el hombre. Porque ahorita estamos en esos días que ya hay mucha vanidad, a veces son más vanidosos los hombres. ¿Sí? Y no vamos a entrar en detalles porque van a empezar a llorar algunos. Tenga Dios misericordia, hermanos. No. Hermanos, este mundo, este cuerpo, el Señor, si somos salvos, lo va a transformar en un cuerpo de gloria. Y si no somos salvos, se va a hacer gusanos. Se va a perder. ¿De qué sirvió toda la hermosura del hombre, de la mujer? De nada. Entonces, el que no elevado es el que va a poder subir al monte y subir al monte de Jehová y estar en el lugar de su santidad, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Hay gente, mis hermanos, es algo terrible. Es algo terrible que yo me ha tocado ver en estos días algunos videos de personas que se creen bien santos, ¿verdad? Y predican a rajatabla, hijos del diablo, ¿verdad? Y me tocó ver a uno que estaba predicando. Y yo no menciono nombres porque, repito, estamos hablando contra el pecado. Hay veces que sí se puede mencionar nombres y lo podría hacer, pero no, precisamente no se trata de avergonzar. Se trata de predicar lo que está mal y predicar contra el pecado. Pero este varón, ¿verdad? Que tiene más de 100,000 seguidores ahí en el Facebook. Si tiene muchos seguidores y predica bien duro y a regatarlo. Fue a predicar a un lugar y luego pues ahí había unos muchachos que estaban tocando atrás y pues como eran muchachos, entiendo yo que no eran de santidad, no se guardaban, pero empezó a decirles: estos hijos del diablo, pecadores. Ahí directamente ahí delante, en pleno culto, dijo: esos pecadores, hijos del diablo, greñudos, peludos, pecadores, este lugar es santo, hay que respetarlo. Y así, más o menos, pero terrible, ahí avergonzándolos. Terrible. Entonces, eso, hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a reprender el pecado, pero no a avergonzar de una manera personal a alguien. Eso el Señor no le agrada, eso no. Aquí vemos claramente que inclusive este fariseo, fíjese, el Señor le desagradó a este fariseo y no dijo aquel, yo no soy como aquel, o sea, no lo alzó con la voz alta, no dijo: Señor, yo no soy como aquel fariseo, como aquel publicano. No dijo en voz alta, dice que oraba consigo, o sea, ahí de una manera personal interna, él estaba orando, pero Dios lo estaba oyendo y aún así Dios no le agradó. Imagínense que hubiera dicho: pecador, publicano, hijo del diablo, ladrón, ratero. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí en la iglesia? No, es que este lugar es santo. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Así, gente. Y no, pues a muchos lo felicitan a este varón, ¿verdad? Por lo que hizo. Pero dice: yo tengo que predicar la verdad y tengo que decir la verdad, le duela a quien le duela y le cale a quien le cale. Por eso, pero tenemos que, Señor, obedecer al Señor su palabra. Si vemos, dice la Biblia, hay orden, hay todo tiene su orden y todo está en la palabra para cómo tenemos que conducirnos. Si vemos que alguien ha pecado, tenemos que llamarlo aparte y decirle: mire, hermano, esto así no se hace, así, hablarle de una manera personal. Y si no entiende, y si llama a otro hermano, llama a varios hermanos y dile si ha pecado, ¿verdad? Y si no entiendo, entonces dilo a la iglesia, pero de buenas a primeras. No que yo soy como Juan el Bautista, porque la Biblia dice que Juan el Bautista fue encarcelado porque le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿verdad? Entonces, pero fíjese, eso era un hecho conocido por todos. El hecho de que Herodes tenía a la mujer de su hermano era un hecho conocido por todos, y aún así hasta lo dijo con mucha sabiduría. Le dijo: no te es lícito. No le dijo marrano, puerco, trompudo. Sí, eres un marrano trompudo, tienes a la mujer de tu hermano. Hijo del diablo. Yo continuamente menciono, ¿verdad?, la palabra hijo del diablo, pero no se lo digo directamente a una persona. Se lo he dicho muchas veces. Nunca jamás le he dicho a una persona. Una vez estuve a punto de decirle a una persona: mira, hijo del diablo, pero me aguanté.
Y no le dije, estaba bien molesto, pero no le dije, Dios me guardó. Entonces hablamos, y cuando hablamos de hijos del diablo, estamos hablando de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero el Señor no le agrada que usted se crea más santo que el otro, y que lo humille y que lo avergüence. Eso a Dios no le agrada. No le agrada al Señor que usted se crea. Dice ahí en Levíticos 19:16: no andarás chismeando entre tus pueblos. No andarás chismeando. Levíticos 19:16: no andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo Jehová. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice: ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado, ni te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, dice, no vas a consentir el pecado. No lo vamos a consentir. Se tiene que predicar contra el pecado, y clara y contundentemente, y decir que la paga del pecado es la muerte, que los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los mentirosos, los hechiceros, los homicidas, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Eso hay que decirlo claro, que los que tienen otro evangelio tampoco entrarán en el reino de los cielos. Los que han pervertido el evangelio no van a entrar. Tenemos que decirlo claro y contundentemente. Pero dice el Señor, dice, no vas a consentir con el pecado, pero lo vas a reprender, dice, ingenuamente a tu prójimo. ¿Qué significa ingenuamente? Es decir, con sinceridad, sin doblez, sin maldad. ¿Sí? No para lucirme. ¿Sí? No para decir, no, yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a cualquiera su pecado y no me importa que se enoje, porque yo soy un hombre de Dios y yo no tengo pelos en la lengua. Ah, caray. ¿Usted cree que eso a Dios le agrada? A Dios no le agrada eso. No, tenemos que reprender el pecado. Y si vemos, mira, hay gente que son muy valientes en el púlpito, pero ya en lo personal ya no dice nada. ¿Sí? Entonces agarran el púlpito, lo agarran como escondedero de cobardes. El púlpito no es ningún escondedero de cobardes. Tenemos que, hermano, reprender el pecado, predicar contra el pecado. Duro, hermanos, tal y como está en la palabra, así como dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tenemos que predicar la palabra y decir, así dice el Señor: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a los hijos de Israel su pecado. Pero eso es una cosa, que usted se agarre a alguien de una manera personal y lo avergüence públicamente. Si este fariseo, él oraba consigo mismo, no alzó la voz, pero al Señor eso no le agradó. ¿Verdad? Porque él, y sin duda, seguramente no era un ladrón, no era un adúltero, y seguramente oraba y seguramente ayunaba 2 veces por semana, y eso es excelente. Eso el Señor no lo pide. Pero mire, ¿de qué sirve todo lo que podamos hacer si en nuestro corazón hay pecado, hay orgullo y vanagloria? ¿De qué sirve si nosotros menospreciamos a los demás? No sirve de nada. Ahora, repito, no lo vamos a hacer, no vamos a orar, ¿no? Porque luego hay gente que se agarra, si ahí está, entonces no es necesario orar, no es necesario ayunar, solamente pecar y pedir perdón. Eso es torcer la Biblia. Eso no es lo que el Señor está diciendo. No dice, tú peca y no ayunes, no ores, no te guardes del adulterio, de la fornicación. Simplemente pídeme perdón, yo te perdono, tú regresas a tu casa justificado y puedes seguir en tu pecado. No. A todos el Señor que les perdonó, aquella mujer que fue hallada en adulterio, preguntó, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Dijo, todos se han ido. Dijo, ni yo te condeno. Dice, ve en paz y no peques más. Bendito sea Cristo. Aquel hombre que había sido sanado después de 38 años, que estaba en el estanque Siloé, que el Señor Jesucristo se lo encuentra en el templo, dice, ahora que has sido sanado, dice, no peques más para que no te venga otra cosa peor. El Señor no quiere que usted y yo pequemos, que no practiquemos ninguna clase de pecado, ¿verdad? Y si hemos pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, dice, lo hacemos a Él mentiroso. Sí. Tenemos que predicar contra el pecado, pero aún y cuando prediquemos contra el pecado, tenemos que incluirnos nosotros, ¿sí?, en el pecado.
así como lo hacían los profetas, que ellos no solamente predicaban contra el pecado, sino que se incluían. Ellos se incluían. Por ejemplo, Nehemías 1:6 dice, Nehemías, antes de ir para allá para restaurar la tierra de lo que estaba caído, las murallas ahí, los muros de Jerusalén y las puertas de Jerusalén, él antes de ir dice en Nehemías 1:6, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos, está orando al Señor, dice, para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto no tiene nada que ver con sanidad interior ni con andar confesando pecados de generaciones pasadas. Eso es otra mentira del diablo. Andar confesando pecados generacionales para ser libre. No. Si hemos venido a Cristo, somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero él se incluía como un profeta de Dios. Dice, sí, nosotros, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, ten misericordia, Señor. Daniel también, ahí en el capítulo 9 de Daniel, versículo 4 y 5 dice que él estaba orando, dice, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice, y dijo, el versículo 5 dijo, hemos pecado. Se incluyó. Hemos pecado. No, pero dice, no, pecadores, hijos del diablo, malditos. Sí, se creen bien santos. Son humo delante del Señor, son humo en su furor y que arde todo el día. Pero, o sea, les aplauden algunos, miles, a esos que menosprecian a otros y que los avergüenzan públicamente. Les aplauden. Son humo en mi furor, dice el Señor. Sí, ahí también Santiago capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos, se incluyó, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Sí? Y también Juan el apóstol, ya ancianito, era un ancianito de 90 y tantos años. Dice, si dijéramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego el siguiente capítulo, versículo 1 dice, hijitos míos. Fíjate, se está dirigiendo al pueblo de Dios. Hijitos míos, no a los pecadores, a los impíos. Eso ya sabemos que necesitan a Cristo y que están en el pecado. Pero hay gente que se cree muy santurrona, volvemos. Ahora, entonces ya, porque dice, no, pues aquí está, dice que pues que todos somos pecadores y que si decimos que no somos pecadores hacemos el mentiroso. Y pues de modo, ¿verdad? Pues andan peque, una vida de carnalidad y de pecado. No, dijo, esas cosas, dice el apóstol Juan, os escribo, hijitos míos, dice, para que no pequéis. ¿Para que no pequéis? ¿Para que qué? Para que no pequéis. Tengo que renunciar al pecado. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí. Entonces dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga bien, no hay quien busque a Dios. Todos a una se perdieron. Sé que la garganta, aún la garganta, es algo tremendo, hermanos, la corrupción del hombre. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. La garganta del hombre es un sepulcro abierto. Sí, que solamente habla pura maldad. La garganta del hombre, así lo ve Dios, es un sepulcro abierto, hablando de pudrición. Y si hay una de las cosas que huelen pero terriblemente mal y feo, es el olor de un cuerpo humano ya muerto. Es de las cosas que huelen más terriblemente feo.
Dice, con sus lenguas tratan engañosamente. La lengua del hombre, el hombre está corrompido totalmente, completamente. El hombre está corrompido, necesita a Jesucristo, necesita que sea limpiado, lavado con la sangre de Jesucristo. Hay gente que me dice, no, pues yo sí reconozco mi pecado. No solamente hay que reconocerlo, hay que apartarse, como estoy diciendo. Pero hay gente que dice, no, yo entiendo que soy pecador. Pero entonces dice, bueno, pues espéreme un poquito. Le digo, pues entrégase a Cristo. El Señor lo quiere perdonar, limpiar, hacer nueva criatura. No, dice, pues espéreme tantito, porque soy muy malo. O sea, hay gente que se va al otro extremo y el enemigo los engaña y dice, no, tú eres muy malo, tú tienes que ser un poquito más bueno para que pues te pueda recibir el Señor. Así los engaña el enemigo con esas mentiras. O sea, que quieren ser, o sea, antes de venir a Cristo quieren ser buenos. Imagínense. Si el único que nos puede limpiar de todo pecado es Cristo, el único que nos puede justificar y limpiar de toda maldad es Jesucristo. Usted no puede esperar venir a Cristo esperar primero a ser bueno, a limpiarse, a ser mejor persona y luego ya venir a Cristo. No, tiene que venir así como está, así como usted se encuentra. Tiene que venir al Señor Jesucristo y Él nos va a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Sepulcro, con sus lenguas tratan engañosamente, y veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena. Fíjese, hay veneno. Sí, hay veneno en la lengua. Las lenguas viperinas, veneno. Eso es lo que, así está el hombre de malvado y de pervertido. Sí, de veneno de áspides, o sea, de víboras venenosas, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento, desventura y en sus caminos, y caminos de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre está totalmente corrompido, pervertido, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para dar libertad a los cautivos, para dar vida nueva a aquel que la necesita. Usted no puede ser bueno por sí mismo, no se puede usted justificar por usted mismo. Necesita que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpie de toda maldad y todo pecado, que lo haga nueva criatura. El Señor es quien lo va a limpiar, lo va a hacer nueva criatura. Le va a dar, lo va a vestir, le va a dar una vestidura nueva, lo va a limpiar, lo va a limpiar con su sangre. Usted será una nueva criatura. Dios escribirá su nombre en el libro de la vida. Pero el hombre tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer que necesita al Salvador. Si no reconoce que necesita un Salvador, usted no va a poder nunca ser salvo. Aquel joven que había malgastado todo lo que su padre le había dado, estando ya en la posilga con marranos, dice que volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre. Se me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el hombre reconoce que necesita a Jesucristo, Dios, el Dios de toda gracia, el Dios de amor y de misericordia, recibe a todo hombre, a toda mujer, no importa su condición. Dios, hermanos, Jesucristo les habló esta parábola de ese hombre, de ese joven que había llegado a lo más bajo, a cuidar marranos. Para los judíos eso era algo detestable, algo terriblemente inmundo. Pues no le importó. La Biblia dice que el padre, viendo a su hijo que venía de lejos y sabía que venía arrepentido, dice que se levantó y fue al encuentro de su hijo y lo abrazó así, lleno, apestando a marrano. El hijo no dijo: no, pues yo tengo que primero ser bueno, tengo que irme a bañar por ahí o algo. No. Así como estaba el hijo vino y su padre lo recibió, pero no lo dejó así como estaba. El padre lo mandó bañar y le dio una vestidura nueva y le puso anillo en su dedo, le dio autoridad. Sí, eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Dios con el hombre y con la mujer que vienen arrepentidos a Él. Si tú quieres al Salvador, necesitas reconocer que no hay justo ni aun uno. Sí, y es al Señor quien tenemos que confesar nuestro pecado, no es delante del hombre.
Es delante de Dios de una manera personal. Si tú quieres regresar a tu casa justificado, si alguien nos está viendo a través de esta transmisión y quiere reconciliarse con Dios, debe sencillamente solamente reconocer que ha pecado delante de Dios, que necesita un Salvador y que no hay justo ni aun uno, que necesita que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance y pueda ser salvo. Vamos en esta hora a ir de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre eterno. Ten misericordia, Señor. Oh Señor, ten piedad, oh Dios. Señor, ten piedad, oh Dios. Aleluya, Cristo, ten misericordia. Señor, de ti. Padre, que hay almas en esta hora, en este lugar, Padre, que necesitan, Señor, ser reconciliados contigo, Padre, que necesitan ser limpiados, Señor, que necesitamos ser limpiados de nuestros pecados, que necesitamos ser limpios, Padre. Yo te ruego en esta hora que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, de los que están aquí, Señor. Ten piedad. Borra, Señor, nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, Señor. Borra, límpianos, Señor, de toda maldad. Límpianos, Señor, santifícanos, Padre. Perdona todos nuestros pecados. Nos hemos rebelado contra ti, Señor. No hemos sido fieles, Señor. No hemos andado en justicia, Padre. Perdónanos. Límpianos, Señor, de toda maldad. Límpianos, Señor, límpianos, perdónanos. Sé propicio a nosotros, Señor. Sé propicio a nosotros, Padre. Límpianos de todo pecado. Límpianos de toda maldad, Padre. Te ruego por los que nos están viendo, Señor, a través del internet, que tú, Señor, toques sus vidas, Señor. Que tú obres, Señor. Dile ahí, si estás escuchando esa transmisión, dile: Señor, perdóname. Límpiame, Señor, con tu sangre. Límpiame.
Hay poder en la sangre de Cristo para limpiar pecados. Hay poder en la sangre de Cristo para hacerte nueva criatura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, te ruego, Señor, que traigas consuelo y fortaleza a nuestro hermano pastor Gerardo Cázares. Trae consuelo a su familia, Padre. Ayúdales, dales paz, Señor, en medio de esta situación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nuestra hermana Karina Juárez, Señor, pide por, Señor, cada hermano y hermana de la congregación, por los pastores y evangelistas, Señor, que tú, Señor, nos des fortaleza, nos ayude, nos des de tu misericordia y tu gracia para seguir adelante. Señor, por todos aquellos pastores, nuestra hermana Karina Juárez pide por a todos aquellos que predican tu palabra, por tus siervos, tus siervas, Padre, que tú les fortalezcas, les ayudes, les sustentes. Nuestra hermana Mayra Frausto pide por su hijo y su esposo, por salvación y sanidad, y por toda su familia, y por la familia Frausto, Señor, trae salvación y sanidad. Señor, también pide por el pastor Francisco Velázquez Cerrato, Señor, porque fue diagnosticado con COVID. Ten misericordia, Padre, y por toda su familia de este pastor. Y también pide por el Señor Ernesto Reto Díaz, por sanidad, Señor, y por salvación. Ten misericordia. Nuestra hermana Elisa Gutiérrez, Señor, pide por su hermana Verónica Guadalupe Gutiérrez, por salvación y sanidad. Señor, te rogamos por Verónica Guadalupe Gutiérrez, trae salvación y sanidad. Señor, te ruego por mi hermana. Señor, también pide nuestra hermana Elisa Gutiérrez y su esposo. Piden por todos sus familiares, Señor, por la familia Gamboa, por salvación, y por sus suegros de nuestra hermana Elisa, las personas Jesús Juárez y Carlota Gamboa Ruiz. Piden, Señor, por ellos. Te rogamos que tengan misericordia de sus vidas. Nuestra hermana Nora Ríos, Señor, pide la salvación de sus hijos y familiares. Trae salvación, Señor, a los hijos de nuestra hermana Nora Ríos, Señor, y sus familiares. Nuestra hermana Elizabeth Espinosa pide por su suegra Yolanda Díaz, Señor, por sanidad de sus ojos y por salvación, Padre. Te pedimos, Señor, también por la familia de nuestra hermana Irma Martínez, por salvación y sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has limpiado, nos has perdonado de nuestros pecados, Señor. Gracias. Ahora que vamos a salir, te rogamos que nos guardes del mal, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Líbranos de pecar contra ti, Señor, que seamos santos, porque tú eres santo, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos que tú los guardes, los bendigas, les ayudes, Señor, les des fortaleza, Señor, cualquiera que sea la necesidad, que tú suplas cada necesidad, Padre, que hay en cada uno de mis hermanos y hermanas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, y guárdanos de accidentes, de enfermedades, de cualquier virus del diablo. En el nombre de Jesús lo reprendemos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén.